¿Qué tal? Saludos a los telespectadores de toda la provincia de León en esta edición especial de nuestro programa de debate sobre la actualidad, que en esta ocasión hacemos de forma conjunta la 8 Bierzo y la 8 León. La 8 Bierzo con la tertulia, la 8 León con el filandón. Por delante, como decimos, 50 minutos para abordar asuntos que preocupan a todos los leoneses y leonesas. Estamos en esta ocasión agradeciendo al Ayuntamiento de Molina-Seca esta flamante oficina de atención al peregrino y al turista en la que estamos realizando este programa. Esta edición en la que tenemos que presentarles primero, antes de conocer la persona protagonista de la noche, a nuestros contertulios de cabecera. Hoy de forma singular estamos, por un lado, desde la 8 León, nuestro compañero Roberto Núñez. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Marisa Vázquez, directora de la 8 Muy Bierzo, buenas noches. Radio Bierzo. Y también decirle un buen saludo a Joaquín Torne de Diario de León, que también va a hacer unas cuantas preguntas a la persona que hoy tiene que hablar con nosotros de una actualidad radiante en lo que se refiere a toda la provincia de León, porque hay mucha expectativa con muchos sectores trascendentales de la economía de toda la provincia, y para ello hemos querido contar esta noche, agradeciendo públicamente también la presencia de la subdelegada del Gobierno en la provincia, Teresa Mata. Gracias por acudir a la cita de la 8 León y la 8 Bierzo. No, siempre gracias a vosotros. Enseguida le vamos a pasar la palabra a nuestros contertulios. Evidentemente, por urgencia y por actualidad, si le parece, comenzamos hablando del sector minero energético, obviamente, ¿no? Unas minas que están prácticamente cerradas, apenas 400 trabajadores existen en la minería de la comunidad, un sector eléctrico que también está en unos días muy difíciles por los problemas que existen para la supervivencia de centrales como Anllares. De hecho, Anllares es un lugar donde se están produciendo estos días concentraciones, y también el futuro de Compostilla, que es determinante para la economía de la comarca. No sé cómo están viendo desde la subdelegación del Gobierno las noticias, los enfrentamientos que hay entre sindicatos, partidos políticos. No se alcanza un consenso para salvar al sector. Bueno, por nuestra parte, yo creo que sabéis que es un tema, la minería, que me ha preocupado desde que soy subdelegada del Gobierno, porque creo que además es uno de los temas que preocupa a León, no solamente a la comarca minera, sino a toda la provincia, y tenemos una sensibilidad muy especial. Yo lo que he hecho en estos 3 años es intentar buscar consenso siempre, intentar atender en primera persona fundamentalmente a los trabajadores de la minería, a los mineros, y bueno, pues en la medida que he podido, que muchas veces no es mucho, bueno, pues siempre me han tenido, desde luego, siempre a disposición, y bueno, hemos podido arreglar pequeñas cosas. Respecto ahora mismo a los trabajadores que quedan de minería, mi deseo sería, y creo que además el Ministerio está trabajando un poco en esa línea, y especialmente la Secretaría de Estado, que los mineros que ahora mismo están en activo, de una forma u otra, continúen en activo, es decir, lo que queda del sector permanezca, que eso sería trabajo para 400 mineros, lo cual suponen 400 familias, yo lo mido más casi en familias que en personas, y yo creo que se están dando pasos firmes en ese sentido. Creo que los enfrentamientos no llevan a ningún sitio, creo que hay que ser generoso en el planteamiento de estos temas, y creo que los sindicatos serán capaces de dejar a un lado, bueno, pues un poco los planteamientos particularistas para llegar, bueno, pues a la solución que sea buena para todos. Y yo creo que la solución buena para todos a estas alturas es intentar mantener la minería que ahora mismo nos queda en León, que yo creo que es factible. Además, ahora mismo el Gobierno de España está hablando de, bueno, pues elevar el consumo del carbón nacional, del carbón autóctono, y yo creo que si eso se hace realidad, será factible que se mantenga el empleo. Y yo creo que serán capaces, en lo que yo les conozco y por lo que yo he trabajado con ellos, yo creo que los sindicatos llegarán a un punto de encuentro, estoy segura, sobre todo porque es bueno para las personas a las que representan, que son los mineros. Y yo creo que es muy importante en este sentido trabajar todos en la misma línea. También en el tema de las centrales eléctricas, yo creo que el Ministerio actual está haciendo un gran esfuerzo por intentar, pues, mantener el sector, y sobre todo garantizar ese empleo que para León es tan importante, porque tampoco, bueno, pues tampoco hay excesiva alternativa, en eso estamos también, ¿no? Y en eso yo siempre, como subdelegada del Gobierno, he hecho un llamamiento a que se busquen alternativas a ese sector de la minería, que por desgracia, bueno, pues hemos visto todos en los últimos años, pues que ha ido poco a poco, no voy a decir desapareciendo, pero sí ajustándose realmente a lo que puede ser competitivo. Estamos en el 2018, era la fecha determinada por la Unión Europea para el cierre de esas minas, sobre todo por cuestiones de rentabilidad. Si no eran rentables había que cerrar. Al mismo tiempo estamos hablando de cierre de Compostilla, de posibilidades de cierres de otras térmicas como la de Palencia, la de La Robla, en fin. No hay de todas formas en el Gobierno unos pasos hacia adelante y otros pasos hacia detrás, hacia derecha, hacia izquierda, unos vaivenes tremendos que no se corresponden con la teoría
de unas comarcas que viven del carbón y que tienen una difícil subsistencia si no es por el carbón. Bueno, yo creo que fundamentalmente desde que está el ministro Nadal y desde que está el secretario de Estado Navia, yo creo que los pasos sí que han sido firmes en el sentido de mantener lo que queda ahora mismo de minería y de intentar que sigan en activo esas centrales. También la gente tiene que ser consciente de que no es una decisión solo gubernamental y que el gobierno lo que puede poner es las herramientas para que determinadas cosas no pasen, pero al final estamos hablando de un sector que es la empresa privada donde existen otra serie de intereses y unos lobbies muy fuertes con los que hay que luchar. Entonces quizá la sensación que se da a veces de un paso adelante y otro atrás es porque estamos hablando de un sector muy complicado, el sector energético, donde yo creo que es, y no ha sido solamente en esta legislatura ni este único gobierno, sino que para todos ha sido pues algo difícil de cerrar y algo difícil de mantener, y yo honestamente, si no, no lo diría. Yo creo que sí se están dando pasos firmes en la buena dirección y especialmente yo creo que en el último año y medio, incluso hasta los propios mineros, ellos lo reconocen y los propios sindicatos, yo he hablado con ellos y te dicen que, bueno, que están contentos por un poco, digamos, el discurso que se tiene desde el Ministerio y lo que se está haciendo, lo que se está trabajando en ese sentido. ¿Garantías a futuro? Pues no las tenemos, porque como decía, es un sector complicadísimo y hay muchas variables, pero yo creo que sí que hay una voluntad firme de mantener ambas cosas, tanto las centrales como lo que queda de minería, que yo creo que a estas alturas lo que queda es lo que, como tú apuntabas, es lo que es rentable, porque al fin la rentabilidad económica determina el sector. Es lógico que un gobierno, que es el mismo gobierno del mismo color, cambie su forma de parecer porque cambie una persona. Bueno, yo no sé si es lógico, a mí me alegra, que, bueno, lo sabéis, yo participo más de la actual, ya imagino, yo creo que como leonesa participo mucho más de la opinión y de la forma de hacer de este ministerio, del ministerio de ahora que el anterior, pero bueno, tampoco, a ver, no es que no sea quien para juzgar, simplemente me estoy mojando, digo que participo mucho más de la forma de hacer de ahora. Pero bueno, supongo que habrá muchas circunstancias que bueno, pues, hagan actuar de una forma o de otra. También es cierto que obviamente ahora estamos hablando de un sector que lo que ahora mismo queda es competitivo, digo por tranquilizar, y cuando un sector es competitivo es más fácil mantener el empleo. ¿Por qué? Porque al final los intereses privados siempre van a apostar más por él, ¿no? Cuando los sectores no son muy competitivos, bien porque haya un carbón internacional de muy bajo precio o bien porque se den otras circunstancias añadidas, bueno, pues es más difícil y es difícil tomar medidas. De hecho, al final son medidas legislativas que hemos tenido, y no lo quiero poner como excusa, pero creo que hay que decirlo, hemos tenido una legislatura, yo diría que complicada, bueno, la estamos estabilizando, que por eso yo hablo del último año y medio, donde bueno, pues ha habido muchas elecciones y donde parece que todo el país, no solamente el gobierno, realmente estaba intentando, bueno, pues por decirlo así, sacar adelante otras cosas y donde se legisla muy mal. Yo me acuerdo de la bonificación fiscal al carbón, yo soy de esa materia, donde se luchó por ella, donde bueno, pues se llevó al Congreso, donde al final acabó la legislatura antes de votarla. Es decir, se han producido, yo creo, una serie de circunstancias que no han favorecido el que haya habido cierto orden en la política que se ha llevado respecto al carbón. Pero sigo insistiendo y lo digo además porque lo creo. Honestamente creo que ahora las cosas no se están haciendo mal y creo que estamos ahora en el buen camino. No sé si el resultado será el apetecido, por mí la primera, pero bueno, estamos trabajando en esa dirección. Sí, es que lo fiamos todo a la voluntad política, pero es verdad que son empresas privadas. Hablo de las térmicas. Es cierto que hace unas semanas nos desayunamos unas declaraciones desde esa empresa diciendo que se van a adelantar los cierres de las térmicas y precisamente estos días el nuevo presidente de ACOM decía que, claro, evidentemente el carbón no tiene razón de ser si no hay térmicas para quemar ese carbón. No sé hasta qué punto ese nuevo decreto que pretende el ministro presentar en Europa puede restringir un poco esas decisiones privadas de una empresa. Bueno, yo creo que más que restringir lo que quiere es ordenar, es decir, quiere dar una serie de garantías, bueno, pues para que un sector energético no se produzcan subidas de precios que al final, bueno, redundan en contra de los propios usuarios. Entonces yo creo que el gobierno lo que va a intentar es garantizar, bueno, pues que exista orden en ese sector energético y bueno, yo creo que hay una voluntad firme, por eso hablaba de ella, por parte del Ministerio ahora, de corregir, bueno, pues a un sector empresarial como es el de las centrales eléctricas y el de la electricidad, que todos sabemos que es un lobby muy potente y yo creo que el ministro hará todo lo posible por ordenar las cosas, ¿eh? Eso espero, de verdad que lo espero, ¿eh?
Hay dos patas en este problema. Por un lado está el salvar la poca minería que queda, esos retales que quedan todavía de empleo, de empresas que todavía pueden formar parte del mix energético. Y la otra pata es buscar esas alternativas, que parece que cuando se plantea se habla del futuro siempre. Bueno, y hay que buscar, pero parece que tardan en llegar. Ha habido pues amagos de apoyar sectores de renovables, la eólica, la solar, la biomasa. Ha habido amagos, pero no acaban de concretarse. Hay una política energética concreta, hay una apuesta decidida, porque pueden ser campos que poco a poco sustituyan a ese carbón que ya no tenemos. Hombre, yo creo también, o al menos es mi visión de las cosas, que las administraciones están haciendo un esfuerzo singular precisamente para dar una alternativa, una economía alternativa. Seguramente no es de ahora, que si echamos la vista atrás, que yo alguna vez lo he dicho, y si fuéramos un poco autocríticos nos daríamos cuenta de que quizá esto se lleva haciendo mucho tiempo. Otra cosa es que yo creo que ninguno nos creíamos que al final pues esta realidad iba a llegar al punto donde obviamente ha llegado, ¿no? Entonces yo creo que en su momento los fondos Miner lo que buscaban era una reindustrialización de la zona, unas alternativas económicas. Entonces en algunos casos pues se ha conseguido, pues en otros no tanto. Ahora mismo, desde luego, la Junta de Castilla y León está haciendo una apuesta muy seria, especialmente además aquí en la comarca del Bierzo y en las comarcas mineras, por apoyar lo que serían sectores alternativos, como tú muy bien dices, no solamente energéticos como puede ser el tema de biomasa. Y bueno, me consta que se está trabajando duro para sacar adelante proyectos como Forestalia y algún otro que bueno, pueden dar mucho empleo al Bierzo y sobre todo pueden suponer una alternativa de empleabilidad para tanta gente que lo necesita. Con todo y con ello, bueno, yo creo que hay que insistir desde las administraciones en que existen esas ayudas para que la gente sea consciente de ellas, que muchas veces, por lo que yo veo a diario, pues con independencia de que se publicitan y que se dice existen tantos millones para la reindustrialización, se desconocen, y hay que llamar la atención sobre los emprendedores para que busquen todo tipo de ayudas de las administraciones que les puedan ayudar. Yo personalmente a veces he recibido, bueno, incluso a los mineros, y siempre les digo, oye, pues aparte de que pueda existir una prejubilación o una baja anticipada, tenéis que ir pensando en sectores alternativos, y hay comarcas de León donde yo creo que el agroalimentario se está apostando fuerte por él, y espero también que las cosas vayan bien y que se vaya haciendo, bueno, pues sobre todo se vaya creando un nicho de empleabilidad tan importante y tan necesario. Está claro que hay que buscar ese momento de transición y estamos en ello ya. Precisamente Tudanca hablaba de que los europarlamentarios socialistas van a aprobar el miércoles un paquete de ayudas, un monedero que llamaba, para que se produzca esa transición justa. Es decir, estamos remando, parece, para llegar a morir en la orilla. Creo que ya es el momento de pensar en algo así, ¿no? Precisamente el Consejo Económico y Social Europeo en 2017 sacó un informe muy importante donde hablaba de los tiempos de esa transición, y donde ya Europa se posicionaba porque esa transición se tenía que hacer de forma un poco más relajada y en más años, porque obviamente si pensamos en el cierre de la minería al 18, que ya estamos, pues tendríamos encima, bueno, pues un problema muy serio. Yo creo que se va a alargar ese periodo transitorio y eso va a favorecer a que seamos capaces, yo lo espero, de generar alternativas. No sé, por poner algún ejemplo, el otro día estuve con el gerente de LM, que es una empresa muy grande en el Bierzo, y bueno, pues hablando con él, pues te das cuenta de la cantidad de empleos que puede generar otros sectores, que no tiene que ser necesariamente el carbón. Y bueno, yo creo que hay que insistir desde la provincia, desde todas las instituciones de la provincia, en generar, bueno, pues las condiciones adecuadas para que los empresarios apuesten por nuestra tierra. Y yo creo que en el Bierzo eso no es difícil, porque la gente emprende mucho, y bueno, pues yo lo que creo es que hay que dar un total apoyo, que tampoco tiene por qué ser solo económico, sino también desde el punto de vista de las administraciones, de bueno, pues agilizar todo tipo de licencias, de permisos, y sobre todo conseguir a través de ello, bueno, que la gente le merezca la pena invertir aquí y generar empleo, que es tan importante. Subdelegada, las condiciones necesarias, lo acaba de decir usted, son infraestructuras que no tenemos suficientes. El Bierzo precisamente está pendiente de la A76, a ver si realmente se hace. Este lunes hay el viernes que viene hay una reunión con municipios de Galicia para reclamar la llegada del AVE. En León tenemos la León-Valladolid pendiente excesivo tiempo ya, muchos años. ¿Hay algún plazo
determinado para estas dos infraestructuras fundamentalmente, y hay alguna esperanza para el Bierzo por el AVE. Bueno, a ver, yo no tengo la bola, siempre os lo digo, desgraciadamente no tengo la bola de Aramis, pero sí que os digo que a mí me parece un paso importantísimo, que ha salido a licitación pública la A76, el tramo de San Martín a Requejo, de Villamartín, perdón, a Requejo, con un montón de millones de euros de gasto por parte del Estado ahí, que bueno, en algunas noticias, yo mis noticias por el Ministerio me daban 85, pero incluso en prensa, que supongo que sumarán pues, dentro de los procedimientos más cosas, se pasaba de 100 millones de euros, lo cual me parece muy importante, porque eso es algo que se había demandado por el Bierzo y que creo que va a facilitar, bueno, pues que dentro de la zona que estemos mejor comunicados y que las mercancías entren y salgan mejor, que al final es de lo que se trata. Y luego, en el tema de la alta velocidad, yo no sé qué pasará, pero sí que me gustaría aclararlo, porque además en el Bierzo, por una afirmación mía, que yo la hice con la mejor voluntad del mundo, porque se había constituido una plataforma, o me dijo uno de los compañeros, hoy se va a constituir una plataforma para apoyo de que el Bierzo entre en el corredor atlántico, y yo le dije, me parece fenomenal, y yo añadí, pero a mí no me hace falta que se constituya la plataforma para recibirles, les puedo recibir ya, y no sé por qué se malinterpretó por parte de algún partido político de que yo no era favorable a la plataforma. Si cualquier plataforma donde colaboren ciudadanos, donde colaboran instituciones, siempre tiene un peso más razonable cuando se va a pedir algo a las administraciones. Yo he visto que el día 16 tienen precisamente una reunión y está el Consejo Comarcal, por lo que he visto, veo que también están alcaldes implicados, también plataforma ciudadana, y yo espero que al final de lo que se trata es de mejorar las infraestructuras y especialmente en la red ferroviaria. Yo no sé si la alta velocidad puede ser una opción, pero desde luego que se puede conseguir mejorar. Digo que no lo sé porque yo ahora mismo no sé los trazados que el Ministerio tiene previstos y obviamente todo se puede discutir y todo se puede solicitar y obviamente se les darán bueno, pues, la respuesta oportuna por parte del Ministerio. Pero lo que sí que yo creo que hay que pedir es la mejora de todas las infraestructuras ferroviarias, no solamente la alta velocidad, sino lo que se tiene ahora mismo, ¿no? Porque entiendo que entre Monforte y León, bueno, pues seguramente podemos hacer mejor las cosas y se pueden conseguir mejoras en esas infraestructuras ferroviarias. Os insisto, en el resto de los temas no me pronuncio, pero no por no mojarme, es que no sé realmente, porque los diseños de la alta velocidad en este país, pues muchos de ellos ya están en curso, tampoco sé la posibilidad que en este momento exacto tenemos de incorporarnos a alguna de los ramales y también sé, y eso sí que lo quiero decir bien claro, que la alta velocidad es un proyecto carísimo para el Estado y en ese sentido no es que el Bierzo se lo merezca menos, sino que es que ahora mismo decir que se apoya la alta velocidad para el Bierzo, me faltan datos como para decir si eso va a ser o no posible. Entiendo que el Ministerio de Fomento y ADIF pues en un momento darán esa respuesta, pero desde luego que me parece fenomenal y quería aclararlo, que se hagan plataformas de todo tipo y que creo que las administraciones prestamos oído, pero no solamente a las plataformas, sino también a los ciudadanos. No se olvide de la León-Valladolid. Bueno, esa es otra, ya sé, es que como estoy en el Bierzo tiendo a pensar más en lo que afecta bueno, pues a esta comarca de León, pero la León-Valladolid, por desgracia, los tiempos que ha tenido ya son inevitables, pero hombre, lo que sí que aseguro, y eso lo puedo asegurar en primera persona, es que se está trabajando mucho y bien y que en el primer momento que se pueda, pues se abrirá el tramo correspondiente. Lo que pasa es que la climatología, Joaquín, tampoco ha apoyado mucho determinados trabajos que son necesarios para fijar firmes, pero bueno, lo que sí que te digo es que no se ha dejado de trabajar y lo bueno es que en los últimos años, especialmente los 2-3 últimos, sí que se ha metido dinero ahí y se ha metido dinero como para acabar la infraestructura. Yo siempre cuento que cuando estuve de Secretaria General de Hacienda en Valladolid, padecí semanalmente el viaje Valladolid-León y sé perfectamente lo importante que es para los leoneses esa infraestructura. Y sí que espero que en un plazo razonable esté terminada. De momento, por lo menos por alta velocidad, León y Valladolid están conectados, eso está muy bien. Sin duda. Sí que es verdad que vuelvo al terreno, que desde Ponferrada hasta León son 2 horas en tren
y desde León a Madrid son otras 2 horas que se van a recortar en breve. Es decir, no sé si se puede llegar a la alta velocidad, pero sí que habrá que buscar fórmulas para, por lo menos, acortar esos viajes, porque es verdad que nos bloquea, como decía Joaquín, al final las posibilidades económicas de una tierra pasan por las comunicaciones y no es de recibo que la gente que esté en el Bierzo tenga que ir en coche hasta León para coger el AVE y hacer una gestión en Madrid. Tampoco es operativo, porque ya se vio cuando se puso un poco transporte a la demanda y las lanzaderas, que se hizo con la mejor voluntad por parte de la Junta de Castilla y León, de dar un buen servicio a los bercianos, pues se vio que no era excesivamente operativo. Yo honestamente creo que las infraestructuras siempre son mejorables. Al final, todo es un tema presupuestario, ¿eh? Es lo mismo que las carreteras. Fíjate, ya lo meto yo para que no me lo preguntéis. Pues hombre, yo llevo luchando los 3 últimos años para que en el presupuesto que afecta a las carreteras del Estado, de la provincia de León, se meta dinero, pero ya no para nuevas infraestructuras, como es el trozo de la 76, de la que yo me alegro mucho, sino para arreglos de infraestructuras que utilizamos todos y utilizamos mucho, como es la A6 o la A66, que sabemos que su firme pues, no está en el mejor momento. Y de hecho, hemos conseguido a través del Consejo de Ministros que se aprueben 66,1 millones para arreglos de esas carreteras. O sea, yo en ese sentido lo que veo es que, bueno, no estamos, yo creo, todavía en una época de gran bonanza presupuestaria, pero lo que se va pudiendo, se va haciendo. Y yo, desde luego, es un reclamo desde la Unidad de Carreteras de Fomento, más que nuevas infraestructuras, incluso hasta todavía más que acabar la León-Valladolid, y fijaros lo que me preocupa, he insistido en la mejora tanto del carril derecho como del izquierdo de la León-Benavente, porque es que, a ver, es que era un clamor popular. Y bueno, lo hemos conseguido. Lo que quiero decir es que al final, bueno, pues presupuestariamente se van consiguiendo las cosas y se van consiguiendo mejoras, ¿no? Y las infraestructuras, que nadie se engañe, al final es disponibilidad presupuestaria. Y es verdad que hemos tenido unos años muy malos y eso se ha notado mucho en las infraestructuras. Hemos hablado de carbón y hemos hablado de infraestructuras, 2 cosas que afectan enormemente a la población. Y yo quería introducir aquí la despoblación, es decir, eso es un problema que antes era un problema regional, pero ahora se ha convertido en un problema nacional que preocupa en Moncloa, que preocupa en el Colegio de la Asunción en Valladolid y que preocupa a otras comunidades autónomas. Infraestructuras, carbón, da igual lo que queramos, economía en definitiva, pero León lo tiene muy mal. A ver, yo creo que hay que ser realistas. Creo que todos sabéis, y la provincia sabe, que en el tiempo que he estado de su delegada del Gobierno, que va a hacer 3 años, bueno, yo me impuse moverme muchísimo por la provincia para conocer las realidades de primera mano. Y conozco nuestros pueblos, y conozco pueblos donde viven 5 personas, 6 personas. A ver, yo no voy a decir que eso sea irreconducible, pero el modelo al final, por mucho que nos empeñemos, hay una tendencia clara a que la población se vaya agrupando, bueno, pues fundamentalmente en los núcleos grandes de población. Vienes al Bierzo y la gente dice, es que la gente, y en cuanto se hace un poco mayor, marcha para Ponferrada. En León pasa lo mismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la gente considera que hay más servicios, hay servicios que son indispensables en el mundo actual, como puede ser, por ejemplo, Internet, que el otro día tuvimos una reunión con los afectados, los pueblos afectados del Camino de Santiago, que este año la Junta va a hacer un especial esfuerzo. Cuando hablo de Internet hablo de sanidad, hablo de educación y obviamente mantener los colegios, que yo creo que la Junta, que no es la administración a la que yo represento, pero creo que hay que ser honestos y hay que decir lo que se hace bien, está manteniendo colegios abiertos con poquísimos niños y eso al final tampoco hay que engañarse, vale muchísimo dinero. Entonces, obviamente, cuando se negocie el modelo de financiación autonómica, será el momento de poner encima de la mesa cuáles, como lo hicimos ya la última vez que se aprobó el modelo, cuáles son las características de nuestra provincia, que coincide seguramente con Galicia, con Asturias, es decir, una gran despoblación, una población muy envejecida, porque tenemos una población de una edad pues, donde aquí básicamente la gente es fundamentalmente mayor, muchos jóvenes se han tenido que ir a buscar oportunidades a otras provincias. Entonces, ¿eso es reversible? Bueno, pues al final la única forma de generar reversibilidad es generar empleo en León, porque nuestros hijos, yo tengo ya una de 19, pues al final lo que van a querer como nosotros es poder trabajar, tener un empleo y mantenerse dignamente. Entonces, o hay esa posibilidad de empleo o se van a ir de aquí. Y en los pueblos, pues yo creo que el secreto está en generar unos servicios
equivalentes a las ciudades y si no compensar con otra serie de cuestiones que también es posible, ¿no? Yo el otro día hablaba con Proyecto Hombre, que estuve con ellos y estaban pensando para fijar la población mayor de los pueblos en hacer un servicio que conozco en otros pueblos de León, pues de lavandería y de comidas a la gente mayor para que no tenga la tendencia de vaciar las casas y marcharse a León a una residencia. Son pequeñas cosas que yo creo que se pueden hacer y eso, junto con unas buenas infraestructuras de carreteras, pues puede ayudar un poco a que no se nos despueblen los pueblos. La realidad, pues ya me gustaría deciros otra cosa, pero yo lo que veo es que especialmente en el invierno, bueno, pues la mayoría de la gente, si tiene opción, se va a vivir a zonas más grandes donde está un poco mejor. Hacemos un descanso para la publicidad, enseguida regresamos con Roberto, que le queda una pregunta del tintero y con más actualidad y la subdelegada del gobierno de la provincia de Santa Cruz. En 2015 cumplimos 50 años y por eso queremos explicarte por qué somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Ser de siempre no es tratarte como uno más, sino como alguien único. Es haber vivido los cambios de tu barrio y de tu ciudad, del blanco y negro al color. Es haberte visto crecer, conocerte y comprenderte. Es haberte explicado hace 3 décadas cómo unas lentes progresivas o un audífono pudieron mejorar tu salud. Ser de siempre es llevar medio siglo mirando por ti. Por eso y por mucho más, somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Joyería Cesario Gómez en la calle Dr. Fleming 14. Relojes de todas las marcas, joyas, platería y la mayor selección en trofeos deportivos. Cesario Gómez, con la calidad de siempre. One, two, three, four. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. A, B, C, D. Can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I. Bueno, pues ya estamos a la vuelta de publicidad. Continuamos, ya saben, con Teresa Mata, la subdelegada del Gobierno en la provincia, hablando de lo que preocupa a leoneses y leonesas. Dejamos en el tintero un turno de palabra para el compañero de Televisión León, para Roberto Núñez. Sí, porque hablábamos de infraestructuras, habíamos saltado a la despoblación y también enlazando ambos temas, y ya que hablábamos de la reivindicación del AVE, que es muy necesaria, pero hay algunos colectivos que siempre recuerdan que está su hermano pequeño, que es FEVE, que es ese tren de cercanías que puede servir para vertebrar la provincia, para comunicar pueblos, entre ellos con León Capital, con Ponferrada. También es importante no olvidarse de esas infraestructuras que también están sufriendo, ¿no?, en los últimos tiempos. Bueno, yo creo que finalmente, y yo creo que por fortuna para todos, la integración en lo que es León Capital se ha llevado a cabo y eso es un síntoma de que, bueno, se quiere que FEVE funcione. Para los pueblos de la montaña, obviamente, yo creo que es una infraestructura fundamental, que además ellos utilizan, yo les he recibido muchas veces y he trasladado a FEVE esa necesidad. Y bueno, yo espero también pues que finalmente hubo ahí un problema pues con formación de maquinistas, sí que, a ver, yo no oculto los problemas, hemos tenido un par de años muy complicados ahí, pero bueno, yo creo que más o menos se va resolviendo todo y yo creo que la integración no tardará en verse concluida. Yo creo que para León Capital pues creo que es muy bueno, porque era una zona que estaba incluso hasta un poquito degradada y yo creo que va a quedar, bueno, pues muy bien y bueno, pues espero que se preste ese servicio, porque al final no hay que olvidarse de nuestros pueblos, y nuestros pueblos al final no necesitan a veces tanto un AVE como otro tipo de carreteras, y por eso yo, por ejemplo, Diputación está haciendo un esfuerzo muy grande en el tema de carreteras, en el tema viario, bueno, pues porque la gente al final es lo que va a utilizar para bueno, pues venir de los pueblos a la capital o para salir de los pueblos. Y con FEVE pasa lo mismo, entonces yo espero que ahora mismo es una época donde estamos en una calma chicha, no hay ningún problema, entonces vamos a ver si se sigue así y eso supone que se siga prestando servicio, sobre todo a los pueblos que tanto lo necesitan. Sí, yo quería cambiar aunque llevamos hablando prácticamente toda la tarde de dinero,
Y ya es que yo digo a eso. De dinero. Sí. Se supone, hay una promesa del Gobierno para equiparar los salarios de Guardia Civil, Policía Nacional y las distintas policías de las comunidades autónomas. Eso es un problema que salta desde Cataluña, fundamentalmente por todo lo que ocurrió allí en octubre del año pasado. Y luego, ahora tenemos otro problema. Hemos hablado de que León es una provincia envejecida, bueno, relativamente despoblada, pero también pensionada en exceso, ¿no? El asunto de las pensiones a León le afecta muchísimo. Mucho. Esta mañana el presidente del Gobierno ha hecho una serie de ofertas, incluidas y vinculadas todas al presupuesto general del Estado. Los presupuestos generales, sí. En fin, todo lo que se ve afectado León por el asunto primero de policía y Guardia Civil y segundo de pensionistas, ¿cómo lo vive desde su delegación? Porque las protestas, en fin, yo creo que primero probablemente sean justificadas y segundo van increciendo. Bueno, voy por orden un poquito, ¿vale? Porque me has preguntado varias cosas en una. Primero, tema de la subida de salarios, de sueldos de Policía Nacional y Guardia Civil. Yo les he recibido varias veces a Jusapol y bueno, me parecía una reivindicación justa y yo, de hecho, ellos lo saben, yo les dije que en alguna medida estaba segura que el Gobierno iba a atender su reivindicación. Obviamente, a ver, quizá porque yo soy catedrática de Derecho Financiero y Tributario y me dedico al ingreso público y al gasto público y quizás soy muy realista en ese sentido porque el dinero no es infinito y la reivindicación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es justa y legítima, se puede trasladar a muchos colectivos, no es el único colectivo funcionarial que padece, digamos, esta diferencia que está absolutamente, a mi juicio, y esto sí que es una opinión personal, injustificada, porque yo entiendo que cuando un funcionario, sea autonómico, local o estatal, tiene una serie de competencias y si las competencias son idénticas, pues yo creo que el sueldo debería ser también. Pero bueno, nos hemos dado un Estado muy complejo donde precisamente las autonomías tienen mucha autonomía, las administraciones locales en eso también la tienen y realmente pues te encuentras muchas disparidades que desde una cabeza de sentido común pues son injustificables. Quizá el tema de Cataluña lo que ha tenido es la ventaja para Policía y Guardia Civil de visibilizar una realidad. No sé, no le encuentro ninguna ventaja a lo que ha pasado en Cataluña, desde luego. Os puedo asegurar que me parece una barbaridad en todo el sentido amplio del término. Pero bueno, quizá ha servido para que los españoles visibilicemos un problema que existía y que digo que no es el único colectivo. Y creo que el Ministerio ha hecho un esfuerzo por llegar a un acuerdo, porque presupuestariamente, bueno, pues supone bastante dinero, como lo está haciendo ahora con los funcionarios en general, porque bueno, venimos de una serie de legislaturas donde se nos llegó a bajar el sueldo, quitar una extraordinaria, es decir, al final son situaciones que, como decía antes, sin tirar cohetes, la bonanza económica pues te da pie a irlas corrigiendo poco a poco, que yo además, quienes vinieron a verme de Jusapol, tanto guardias civiles como policía, siempre les decía, hombre, os gustaría que os dijese que os van a subir y todo lo que pedís. No sé si lo que hay que hacer es equiparar a un punto medio, te quiero decir, desde luego sí que estoy convencida de que funcionarios de idénticas competencias deberían cobrar lo mismo con independencia de la administración en la que estén. Porque al final todo es mérito y capacidad, no sé por qué los grupos A en las comunidades autónomas o en las corporaciones locales van a cobrar a veces diferencias que yo he visto publicadas en prensa, que si no mentís, llegan a veces a 20.000 euros de diferencia. Generalmente no lo hacemos. Hombre, yo creo que no. Entonces yo, claro, mismamente te pasmas, en mi propio sector también pasa, en las universidades no cobramos todos igual. Entonces yo creo que eso, si nos damos un Estado de Derecho justo, ese tipo de situaciones habría que erradicarlas, pero no solamente de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino todas. Entonces, bueno, yo creo que ellos han tenido la fortuna de que se visibilizara el problema. Yo creo, y me conocéis, que siempre cuando vengo a estas cosas digo, yo quiero hablar de mi libro, quiero hablar de Guardia Civil, quiero hablar de Policía Nacional. Creo que hemos tenido un ejemplo recientísimo que está absolutamente en la palestra para ver cómo actúan fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo importantísimos que son para todos, y me parece que cualquier reconocimiento, incluso salarial, que se les haga, siempre va a ser bienvenido. Y desde luego yo me he alegrado mucho de que eso sea así, y me alegraré que otros colectivos que también tienen demandas justas, poco a poco, vayan consiguiendo, según haya más disponibilidad presupuestaria, lo mismo. El tema de las pensiones, bueno, pues yo creo que se dan muchas circunstancias que son importantes. Primero,
tenemos presupuestos prorrogados y con el presupuesto prorrogado la gente tiene que saber que hay determinadas cosas que no se pueden hacer. Creo que hoy el presidente ha sido claro en el mensaje que ha mandado. Lo más importante es hacer un sistema de pensiones sostenible. Cada vez hay más pensionistas y la progresión es geométrica. Cada vez hay más gente que está cobrando pensiones. Creo que es el 29% del gasto del Estado lo que se paga en pensiones. Y subir una décima las pensiones es un asunto que yo no digo que no se deba de subir, pero hay que pensarlo muchísimo, porque estamos hablando de miles de millones. Entonces, lo que tiene que entender la gente es que es un tema que hay que retomarlo, yo creo, que en el marco del Pacto de Toledo, donde todos deberíamos trabajar en positivo, porque si hay un colectivo al que yo le tengo un gran cariño y una gran admiración y que creo que como generación, los que tenemos, bueno, hay tantos, como decía Lina Morgan, ¿no? 40, 50... tenemos que preocuparnos de que tengan los mejores servicios y, desde luego, que su vejez, que se la han ganado ya porque han estado trabajando toda la vida, sea lo mejor posible. Y eso, obviamente, el volumen de pensión que cobran, pues desde luego va a incidir en ello. Ahora, como desgraciadamente no es el único gasto que acomete el Estado, tenemos que saber también que se tiene que hacer de una forma muy pautada, con muchísimo sentido común, porque el sistema de pensiones no tiene que ser sostenible para acabar la legislatura. Y yo entiendo que el Gobierno, lo más cómodo para nuestro Gobierno sería decir, ala, pues subimos las pensiones para que todo el mundo esté contento, porque en breve nos vamos a enfrentar a una serie de procedimientos electorales. Y no lo está haciendo así, está intentando poner sensatez, y yo creo que Mariano Rajoy ha hecho una serie de ofertas en la negociación de los presupuestos, que es donde va a caber, y ha pedido a los grupos parlamentarios que se recapacite, a otros grupos políticos que se recapacite sobre el tema. Y hay que saber también el coste que supone la subida de las pensiones, que yo no digo que no se deban de subir, por supuesto, y sobre todo dignificar las pensiones, sobre todo las más bajas, me parece importantísimo. Afectan en muchos casos a las mujeres, ahí hay una brecha igual que salarial, la hay en las pensiones. Y, hombre, yo creo que el Gobierno del Partido Popular en ese sentido ha tomado medidas que eran inéditas, como mejorar las pensiones de las mujeres que habían tenido hijos, que es una fórmula también de intentar, bueno, pues mejorar en lo posible las pensiones. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Bueno, espero, como en el tema de la energía, que seamos generosos y que seamos capaces no de pensar en la rentabilidad política, sino de pensar en las personas afectadas, y nos sentemos a ver si somos capaces, en el marco del Pacto de Toledo, que yo creo que es donde tiene que ser, negociar determinados cambios que favorezcan sobre todo a los más vulnerables. ¿Es partidaria de los planes privados de pensiones? Yo no lo tengo, no puedo decir más. Si fuera partidaria tendría uno. Yo no sé si llegaremos a cobrar una pensión, pero desde luego la que yo cobre será la que, bueno, pues hemos cotizado. Hombre, hay una cosa que yo creo que también hay que tranquilizar, porque a la gente mayor a veces este tipo de cosas, lo digo, yo tengo una madre que tiene 85 años y cobra su pensión, y las intranquiliza mucho. El incremento del empleo que se ha producido, el hecho de que ahora mismo la economía esté generando empleo, es muy bueno para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Obviamente se podrían subir las pensiones muchísimo, seguro, pero si a medio plazo nos encontramos que se produce una quiebra del sistema de pensiones, pues al final, por eso digo que tenemos que ser muy garantistas y sobre todo garantizar una sostenibilidad del sistema a largo plazo, porque por desgracia o cambia la edad de jubilación o la progresión de los jubilados y pensionistas es geométrica. Entonces tú, para mantener un sistema de pensiones y pagar las pensiones, ¿qué necesitas? Que se genere empleo y que la gente cotice. Eso ahora mismo, gracias a Dios, se está produciendo. Entonces eso en el sentido de tranquilizarles que nadie va a dejar de cobrar su pensión, y que yo creo que sí que se producirán alguna mejora en el marco de esa discusión de los presupuestos generales. La sensación es que ahora mismo la calle está marcando un poco el pulso político del Gobierno. Ha salido a la calle la Guardia Civil, la Policía Nacional, ha salido a la calle los pensionistas, que por cierto son un 20% de los electores y sí, tienen un peso importante. Por eso decía que lo más fácil y lo más cómodo sería lanzarse a la piscina y hacer una subida generalizada, pero es que eso, yo, a ver, si hay algo que destacaría del presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy, a quien yo además lo he dicho en algunas oportunidades, me enorgullezco de representar, es que es un hombre muy sensato y obviamente hay que dar tiempos para las cosas, ¿eh? Y de hecho con la policía hemos tenido muchos meses. Precisamente vinculando esa posible subida de las pensiones que ha abordado en el Congreso con los presupuestos, bueno, es decir, ha dado una vuelta de tuerca ahí para decir, bueno, depende de eso, ¿no?
Bueno, es que el que no haya presupuestos generales, a ver, y esto lo digo porque soy de esta materia, hay dos cosas que hay que aclarar. La prórroga presupuestaria no tiene plazo, o sea, que yo a veces digo, se prorrogan los presupuestos, hay que convocar elecciones. No necesariamente. El 134.7 de la Constitución lo que habla es de la prórroga del presupuesto, pero no dice cuántas veces se puede prorrogar, pero obviamente la prórroga presupuestaria supone que quedan vigentes la normativa del presupuesto que está aprobada. Entonces, claro, hablar de determinadas cosas sin aprobar los presupuestos generales del Estado carece de toda lógica. Entonces, el vínculo no es tanto, yo creo que es de sentido común. Es decir, hay cosas que tendremos que negociar en el marco de la aprobación de unos nuevos presupuestos generales, porque es que al final son muchos miles de millones de euros lo que supone una pequeña subida o una gran subida de las pensiones, como pueda ser la subida salarial de los funcionarios, la subida de la policía, de Guardia Civil, de otros colectivos. Entonces, tú tienes que tener un marco seguro de, por lo menos, de ingresos públicos, de gasto público y de ingreso público, y eso te lo da unos presupuestos actualizados, ¿no? Entonces, yo creo que viene más por ahí. Y yo, fíjate, en lo que más o menos en estos 3 años he visto cómo ha actuado el gobierno al que represento. Yo creo que será un tema que se discutirá sobradamente y que todo lo que se pueda hacer al respecto se hará. Hay una filtración por la que se escapa ese posible dinero público que se podría ingresar, que es la economía sumergida. Luchando contra esa economía sumergida se podría recaudar más dinero, también se darían más garantías de cotización si todo el trabajo estuviera perfectamente reglado. ¿Se puede luchar contra esa economía sumergida que todavía persiste? Pues vamos a ver, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo en la oferta de empleo público en sacar plazas que suponen un mayor control de 2 temáticas, que es la laboral y la fiscal, y precisamente se ha hecho un refuerzo de aquellas empleo público que va vinculado a un mayor control de la situación económica, que se hace vía cotizaciones de seguridad social. No está bien que no se paguen las cotizaciones, pero tampoco está bien que haya fraude fiscal, es importantísimo. Entonces, a ver, ¿tú cómo puedes reforzar? Metiendo más personal, eso se está haciendo. Luego hay otra cosa que no nos debemos engañar, y esto es un tema educacional, y yo que me dedico a esto, también hay que acabar convenciendo a los ciudadanos que, a ver, del cambio de mentalidad, Entonces tenemos que tener una educación cívico-tributaria y cívico-social, y saber que el hecho de que no paguemos y que haya economía sumergida, que no pagamos las cotizaciones a la seguridad social, que no demos de alta a la empleada del hogar, cuantos casos que yo conozco y que además intento combatir, que no paguemos el IVA cuando nos hacen una reparación, todo eso redunda en el dinero del que dispone el Estado para gastarlo en las cosas que después nosotros exigimos, como son las pensiones, la sanidad, la educación. Entonces yo espero que la generación venidera, y si no la siguiente, haya cambiado la mentalidad, porque sigo pensando que somos un país en eso que nos relajamos mucho. Los hay peores, me consta, pero que en España hay un cierto relax y todo lo que se combata el fraude, desde luego. Yo precisamente ayer tuve la ocasión de estar con el ministro Montoro y él estaba contento por los datos macroeconómicos y por la economía y por el empleo, pero creo que todos estamos convencidos de que hay que hacer un fuerte esfuerzo para luchar contra todo tipo de fraude. Y de hecho se hace. Sabéis que obviamente la periferia del Estado en las provincias es inspección de trabajo, tenemos la agencia tributaria y yo sé lo que se trabaja en esa dirección y también sé lo que se defrauda. Por eso hago ese llamamiento a que la gente se conciencie de que no podemos estar con el PSOE y con el AR, es decir, por un lado pidiendo que nos aumente el gasto público en las prestaciones esenciales y por otro lado escatimando los recursos que el Estado tiene derecho a ellos vía fiscal o vía laboral, ¿no? Entonces a mí me parece que van un poco de la mano y que falta un poco de concienciación ciudadana a ese respecto. Estamos en pleno Camino de Santiago. He reñido un poco, he reñido. En un pueblo como Molina Seca, un pueblo precioso, Camino de Santiago, y estamos permanentemente a vueltas con la seguridad en el Camino de Santiago. La seguridad es una de sus competencias. A mí me gustaría hablar del Camino de Santiago, de la seguridad en el Camino de Santiago, pero también de la seguridad en muchos pueblos. Diario de León hemos publicado recientemente unas cuantas informaciones sobre robos en iglesias, 60 robos en iglesias de la zona de Astorga. Sí. Muchísimo, demasiado.
Vamos a ver, Joaquín, yo te voy a contestar, y además es un tema que fui a hablarlo con el obispo de Astorga y estuvimos el jefe superior, porque la demarcación de Astorga, la ciudad y las pedanías de Astorga son Policía Nacional y el resto Guardia Civil, como creo que, bueno, si no se sabe lo explico. Y estuvimos con él personalmente y con el vicario hablando de este tema, pues no hace ni 15 días. El problema que tenemos es que, a ver, la despoblación que antes hacíais alusión a ella genera que en los pueblos no haya gente. A ver, yo tampoco voy a mentir, yo no puedo poner una patrulla de la Guardia Civil a la puerta de cada iglesia para que no entren a robarla. Y entonces no se producen robos de gran cuantía, lo que se hacen es muchos destrozos, o sea, rompen la puerta, muchas veces para llevarse el cepillo. Hablamos con el obispado en la posibilidad de que obviamente cualquier cosa de valor que tuvieran en las iglesias de pueblos prácticamente despoblados o donde en invierno hay 5 personas, que por favor, que oye, que lo pusieran a buen recaudo, que la tuvieran asegurada en la medida de lo posible, porque yo no puedo garantizar que eso no pase. Desde luego hay un plan de refuerzo en Guardia Civil que estamos, y además no solamente afecta a León, afecta también a Orense y a Zamora, en la diócesis de Astorga, donde incluso los robos son más altos que en nuestra provincia. Y a ver, a mí lo único que me consuela es que no suponen robos de gran entidad, digo, en la valoración. Por supuesto que genera alarma y que en los pueblos encima, si te quedan 5 personas, les abren la iglesia y les roban, eso es lo que más me preocupa. Pero bueno, yo lo hemos hablado con ellos, la posibilidad de reforzar también el tipo de cerraduras, no es posible muchas veces, a veces tenemos, me lo decía el obispo, pues llaves de este tamaño para abrir una puerta, no es posible tampoco cambiar otras estructuras y desde luego mi compromiso es que como siempre haremos todo lo posible por mejorar esa situación, como nos ha pasado otras veces con robos en vivienda, que llevamos una temporada muy buena, pero eso no significa que en un momento dado no se produzcan. De hecho, hoy en la Junta Local de Seguridad que tuvimos en León, y además, mira, aprovecho que estoy en el Filandón para recordarlo, con motivo de la Semana Santa, pues comentamos la necesidad de que la gente tenga medidas de autoprotección si baja a ver las procesiones, porque muchas veces esos robos en el Alfoz se producen como consecuencia de que la gente baja a ver las procesiones, bueno, no se despista un poco, no echa la llave bien o lo deja un poco más descuidado y lo comentábamos. ¿Que puede producirse el caso? Desde luego. ¿Que nosotros hemos hecho un refuerzo en el ámbito de Guardia Civil y de Policía Nacional precisamente para evitar esos robos? También, pero la garantía al 100% de que no pase nada no te la puedo dar. En el Camino de Santiago, que me preguntaste, como me preguntáis muchas cosas y yo también le doy a la lengua fácil, 7 minutos más de concreción, por sí, favor, nada más decir que este año quisimos traer a la unidad de caballería de la Guardia Civil. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar con ellos porque hicimos un tramo con Protección Civil del Bierzo y hacer un reconocimiento expreso, porque además los peregrinos cuando hablas con ellos también te lo hacen a la labor que hacen, fundamentalmente en los tramos de campo y que son los más complicados, Guardia Civil y Protección Civil, no nos olvidemos, porque desde luego hacen una buenísima labor y bueno, yo pienso que el Camino de Santiago hoy por hoy no hay gran inseguridad y hacemos todo lo posible porque esté seguro. Vuelvo a decir, que no pase nunca nada, no lo puedo garantizar, pero que haremos todo lo posible por tenerlo bien cuidado, es una parte importante de la economía de León. Cada vez los delitos se van especializando más, la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen sus grupos específicos, conocemos muy bien el Grupo Roca, hemos podido trabajar junto a ellos en estos días y es verdad que es una labor ingente pero que está dotada de muy poco personal, por lo que nos pareció entender. Yo no sé si el índice de reposición de la Guardia Civil y la Policía Nacional a raíz de todas estas especialidades dentro del propio cuerpo es suficiente como para abordar tantísimos delitos que ahora mismo están tan en boga y que no se conocían hace unas décadas, ¿no? 5 minutos. Sí. Continuamos cada 5 minutos. Mayor concreción, ¿qué más preguntas? Bueno, solamente 2 cosas. Decir que la plantilla de Guardia Civil y de Policía Nacional en la provincia no está mal dotada. Obviamente no está al 100%, pero no nos preocupa. Eso no significa que tanto a Policía Nacional como a Guardia Civil, al Teniente Coronel y al Comisario Provincial le gustaría tenerla dotada al 100, no al 200%. Cuanto más efectivos, mejor. Y después, respecto a la especialización, estamos centrando nuestra labor fundamentalmente en la prevención, que es importantísima. Y se hace muchísima labor, que se desconoce un poco por parte de Guardia Civil y Policía, con determinados planes, como el Plan del Mayor, el Plan Director, donde se hace una gran prevención para enseñar a la gente a autoprotegerse muchas veces y evitar que se produzcan determinados delitos. Pero desde luego tenemos una provincia que debe ser, yo creo que es Badajoz más grande que nosotros, pero es la más grande de España y eso pues obviamente hace que bueno, pues llegamos hasta todo lo que podemos.
Hablamos de seguridad y ya que la semana pasada celebramos el Día de la Mujer, pues quería preguntarle por violencia de género, si las cifras en la provincia bajan, porque conocíamos cifras nacionales que no eran muy halagüeñas, también alguna cifra provincial hemos conocido, que todavía persisten esas denuncias. Claro que persisten y desde luego nosotros tenemos desde Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un trabajo muy importante en ese sector. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que por el tipo de temática que es, obviamente sabéis que no le damos tampoco mucha publicidad, porque la mujer lo que tiene que estar es protegida y se tiene que sentir además protegida nunca estigmatizada, que además son temas que todavía socialmente son tremendos, pero bueno, sigue habiendo mucha más de la que nos gustaría y de hecho el otro día salían también, que además lo habéis publicado vosotros mismos, unos datos que alarman porque el 80% de las denuncias salían con condena. Por lo tanto, sigue habiendo latente un gran problema con la violencia de género, que vuelve a ser un problema social contra el que tenemos que combatir, y también hacemos mucha labor preventiva. En el plan director ya metimos, bueno, pues tratado a nivel de institutos incluso, tema de que hay ahora mismo mucha violencia en adolescentes y tema de trata también. De hecho, tenemos unas jornadas y estamos haciendo toda la labor preventiva que podemos. Sí, yo quería hablar ahora de tráfico. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante importante. Ya, menudo examen. A todo, pero sí quería hablar de tráfico. Hay un concepto muy generalizado que es que la proliferación de radares tiene más que ver con la recaudación que con la prevención. Ya me imagino que me va a decir que no, pero al mismo tiempo se producen muchos más controles de todo tipo en las carreteras y sin embargo las carreteras están mal. Y sigue habiendo accidentes provocados por el estado de las carreteras, también por la velocidad, también por el alcohol y por todo, pero no sé si todo eso, al final el conductor no se ve excesivamente presionado, sobre todo por la cartera, porque al final demasiados radares. León es una de las que más radares tiene en el país. Bueno, yo creo que los datos nuestros, sobre todo de siniestralidad, que es de lo que estamos hablando al final, porque lo que la DGT quiere, igual que quiere la subdelegada, es que no exista siniestralidad y especialmente con resultado de muerte. No están siendo malos los últimos años, por lo cual en algo no nos estamos equivocando. Yo te aseguro que las multas de tráfico no tienen afán recaudador, tienen afán corrector y al final no deja de ser la consecuencia de una actuación inadecuada por parte, en este caso, de los conductores. Y obviamente, ojalá, en los controles que hacemos, de hecho yo ahora viniendo a Molina Seca, os habrá pasado, he tenido uno que además me acerqué a la patrulla a saludarles, pero no nos habían reconocido, y nos estamos de control de alcoholemia. Digo, pues mira qué bien, ojalá, bueno, podéis dar fe, que lo acabo de, además estaban justo a la entrada de Molina Seca. Daros cuenta que eso, a ver, a nosotros nos sería más cómodo en un día como hoy, que está jarreando, no tener controles en las carreteras, hasta por los propios efectivos de la Guardia Civil. Y si hacen ese esfuerzo, es en pro de la seguridad de todos. Yo siempre cuento la anécdota de un alcalde que me vino a ver, su delegada, es que los días de mercado me ponen allí siempre un control de tráfico, los de la agrupación de tráfico, y digo, ¿qué días tienes mercado? Los lunes. No te preocupes, lo vamos a mandar el lunes, el miércoles y el viernes, para que así no tenga ningún problema. Es decir, seguimos viendo. A ver, yo creo que hay un reconocimiento altísimo de lo que supone Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al hilo de la seguridad ciudadana, pero tenemos que meter en el mismo saco la seguridad en carretera y daros cuenta que cuando las grandes nevadas que se han producido este año, que gracias a Dios aquí, bueno, pues se nos ha dado bastante bien, al final para cualquier usuario que estaba allí atrapado, ver un uniforme de la Guardia Civil era una bendición y era la agrupación de tráfico lo mismo. Entonces, mi receta: ir a la velocidad adecuada, no consumir drogas ni alcohol, llevar a los niños con los sistemas de retención infantil, que eso es muy sano, muy saludable y bueno para todos. Y olvidarse de la recaudación, porque no se pagan multas y no se cometen infracciones. Bueno, se nos ha acabado prácticamente el tiempo, quedan unos segundos. Si quiere hacer alguna referencia a que va a ser pregonera en la Semana Santa, hablando de estas fechas en Sahagún. Bueno, decir que la Semana Santa de toda la provincia, no solamente la de la capital, sino de sitios como Sahagún, como de Astorga, que estuve ayer, para los leoneses es muy importante y para la subdelegada también. Y haré todo lo posible por demostrar lo mucho que me importa que la gente disfrute y lo bueno que es para la economía también que la Semana Santa funcione. Y sí, estaré con... Además, quiero darles las gracias públicamente porque me ha hecho muchísima ilusión a la Cofradía del Nazareno de Sahagún que hayan contado conmigo este año.
Muchas gracias. Seguro que han quedado muchas preguntas en el tintero que podrán en otra ocasión. Gracias, Roberto. Gracias, Marisa Vázquez. Gracias, Joaquín Torné. Gracias, Teresa Mate, por estar con nosotros. Esperamos que haya sido, por lo menos, ilustrativo de la realidad de la provincia de León, con las esperanzas de que nuestros problemas puedan desaparecer en los próximos años. Ya saben que en una semana estamos de nuevo con todos ustedes en Antena, en la 8 León y en la 8 Bierzo, con la tertulia y el Filantón. Hasta entonces.